que quizás muchos de ustedes no han escuchado hablar y quizás otros han escuchado mucho hablar de él. Pero es un personaje que llama mucho la atención por su predicación, llama mucho la atención por la circunstancia en la que él vive, cómo se da su relato, hermanos, y ya lo vamos a estudiar un poquito. Génesis capítulo 5, versículos 21 en adelante, vamos a buscarlo en nuestras Biblias, hermanos, si no, aquí en la pantalla usted también lo tendrá proyectado. Quiero animar a que todos se compren su propia Biblia. Voy a repetir eso porque hay alguien que no me escuchó. Quiero animar a todos a que se compren su propia Biblia. Quiero animar a todos a que ahora hagan silencio y que pongan su celular en vibrador. Agarre su celular y pónganlo en vibrador, hermano. No lo vi a nadie ponerlo en vibrador. Pónganlo en vibrador, hermanos, porque a veces el predicador está predicando y se escucha el Motorola ahí. Ay, Dios, que es tan indistinguible el sonidito del Motorola, ¿no? O se escucha una alabanza que no es de cristiana, ¿no? Tengamos cuidado, por favor, no distraigamos a nuestros hermanos, ¿sí? Génesis capítulo 5, versículos 21 en adelante. El que lo ha encontrado puede decir amén. Amén. El que lo está viendo en el proyector puede decir amén. Amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Vivió Enoc 65 años. ¿Cuánto? Y engendró a Matusalén. Matusalén vivió 969 años, ¿sí? Y caminó Enoc con Dios. ¿Qué dice? Repita eso. Caminó Enoc con Dios. Después engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. ¿Y qué vuelve a repetir el escritor? Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Lo leemos nuevamente. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén y caminó. Diga caminó. Caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. ¿Cuántos caminó? 300 años. Y engendró hijos e hijas y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Hoy quiero predicar bajo el título Caminar con Dios. Mira el que está al lado y pregúntele, ¿estás caminando con Dios vos? Un fuerte aplauso a Jesús. Y puede tomar su asiento dando un grito de júbilo, un amén allá al Señor. ¿Cómo se llama la palabra de hoy? Caminar con Dios, hermanos. Si podemos describir 3 características específicas de una persona que camina con Dios, por favor prestemos atención al mensaje. Si hay varias características de las cuales podemos aprender de las personas, de esas tantas características, hay 3 específicamente que nos ayudan a poder, hermanos, darnos cuenta de que esa persona está caminando con Dios. Y hermanos, caminar con Dios nos da ciertas características y entre ellas, hermanos, hay una fe que se está desarrollando. ¿Qué hay? Que se está desarrollando. Una característica de la persona que camina con Dios es que hay una fe que está en completo desarrollo. También una persona que camina con Dios tiene fidelidad. ¿Qué tiene? Fidelidad a pesar de lo que soporta, está mostrando constantemente compromiso porque ha sobrevivido a pesar de la circunstancia, sigue siendo fiel, sigue siendo leal, tiene fe, pero también sigue siendo leal. ¿Cuántos dicen amén conmigo a esto? Y otra de las características importantes que muestra una persona que camina con Dios es que es una persona fructífera. ¿Cómo es? Es fructífera, es una persona que sabe bendecir a los demás, es una persona que es una puerta de bendición. Por eso cuando Dios llama a Abraham, al padre de la fe, Él le dijo, yo voy a maldecir a los que te maldigan, voy a bendecir a los que te bendigan. No le dijo, tú serás de bendición, Él le dijo, tú serás una bendición. Su ser, el ser entero de Abraham era una bendición. Donde Abraham llegaba, la bendición de Dios llegaba. Y ojalá sea el sentir de la iglesia en este tiempo, que estemos donde estemos, vayamos donde vayamos, seamos una bendición, sea en nuestra familia, sea en la iglesia, sea en nuestro trabajo, sea en el vecindario, sea en el barrio, sea para el negocio, que lleguemos allí y digamos, Dios te bendiga. ¿Saben por qué? Somos una bendición, hermanos.
Esa es una de las características, fe, lealtad y ser una persona fructífera, hermanos, para caminar con Dios. Eso es lo que muestra. Y hermanos, y es uno de los primeros puntos que quiero hablar en esta mañana, es que caminar con Dios cambia absolutamente todas las cosas. ¿Qué cambia? Caminar con Dios cambia vidas, caminar con Dios transforma los corazones. Y quizás no es nada nuevo lo que estoy diciendo, pero sin embargo, hermanos, a veces nosotros vamos en nuestro diario vivir, como ministraba el Espíritu de Dios en esta mañana, vamos en nuestro diario vivir y nos acostumbramos a ciertas bendiciones, a ciertos privilegios que Dios nos empieza a dar y dejamos de caminar con Dios, caminamos con la iglesia, caminamos en nuestro diario vivir con la Biblia, pero quizás Dios no está tan presente en nuestra mente y dentro de nuestro corazón como al principio y dejamos de caminar con Dios. Entonces no nos damos cuenta de que se han transformado muchas cosas en nuestras vidas, que se han transformado muchas cosas en nuestros corazones, que nuestra mente ya no piensa de la misma manera que pensaba antes. Amén. Que nuestra mente ya no piensa de la misma manera que pensaba antes. Amén. Que nuestro vocabulario ya no es el mismo vocabulario de antes. Amén. Que nuestro reaccionar ante los problemas no es el mismo reaccionar que teníamos antes. Amén. ¿Cuántos dicen amén conmigo a esto? ¿Por qué? Porque caminar con Dios transforma completa y absolutamente todas las cosas. Y es algo bueno que veo aquí para entrar en el mensaje en esta mañana. Cuando leemos el libro de Génesis, nos encontramos con un patrón repetitivo que está pasando anteriormente a Enoc. Cuando leemos la genealogía de Enoc, es como que están sucediendo cosas repetidamente. Hay un patrón repetitivo en la genealogía de Enoc. Y escucha, hermanos, porque todo parece empezar de una manera y terminar de la misma manera. Se habla del tatarabuelo, del bisabuelo, del abuelo, del padre, del tío, de Enoc. Se hablan de todo, de que empiezan de una manera y terminan de la misma manera. ¿Cuántos dicen amén a esto? Cuando nos encontramos con la genealogía de Enoc, nos encontramos con esto en Génesis 5. Y Génesis 5:5, por ejemplo, dice: y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Después Génesis 5:8 dice: y fueron todos los días de Set 912 años y murió. O sea, marcan los años, los que engendraron y su muerte. Después Génesis 5:11 dice: fueron todos los días de Nos 905 años y murió. ¿Me siguen con la idea, verdad? Todos empiezan y terminan de la misma manera. Génesis 5:14, fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. No hay sentido, no hay nada, y escuche esto. Génesis 5:17. Fueron todos los días de Mahalalel 895 años y murió. Pero cuando llegamos al Génesis 5:20 dice: fueron todos los días de Jared 962 años, y murió. Entonces todos tienen un principio, todos tienen una manera de comenzar. Pero cuando llegamos a la historia de Enoc ya no escuchamos las mismas palabras. Ya no escuchamos que Enoc empieza de una manera. Hay un cambio en el flujo de las palabras del escritor. El Señor está siendo intencional a la hora de mostrarnos esto. Porque todos vivían 912, 905, 900 y ¿qué pasaba? Y moría. Pero cuando llegamos a Génesis 5:24, la palabra de Dios dice: caminó pues Enoc con Dios. ¿Cómo hizo? Caminó. ¿Corrió? No. ¿Iba lento? Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ya no está diciendo vivió tantos años y murió. Él está diciendo caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Aquí no se habla de muerte. Aquí no se habla de lo mismo, de lo que se hablaba de sus antepasados, porque Enoc caminó con Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Qué diferente es cuando pasa que uno está caminando con Dios. Inevitablemente, mi hermano y mi hermana, desde el momento en que usted empieza a caminar con Dios, las cosas que se hablaban en su genealogía anteriormente, Dios cambia todas las cosas en su vida. Lo que se hablaba anteriormente ya no se habla de usted. Lo que se decía anteriormente de su familia ya no se dice de usted. ¿Por qué? Porque cambian las cosas. No se habla de muerte. ¿Sabe de qué se está hablando? Y lo llevó Dios a Enoc.
¿Cómo es esto? Claro, Enoc no muere. No está relatando la muerte, porque antiguamente en la genealogía sí se hablaba de muerte, pero de él no se está hablando así. Y caminó Enoc con Dios, porque a los 65 años lo conoce. Caminó pues Enoc con Dios. ¿Cuántos años? 300. A los 65 lo conoce y dice, y 300 años caminó Enoc con Dios. ¿Por qué digo esto? Porque inevitablemente cuando uno llega a los pies del Señor, cambian las cosas. He venido a decirle a alguien en esta mañana, caminar con Dios cambia las cosas. Deja de culpar al pasado. ¿Me escuchó? Deja de culpar al pasado, que el barrio en el que viviste, que los amigos que tenía, que no tuviste la educación suficiente, que mi papá no estaba, que mi mamá nos abandonó, que la economía no era la suficiente en el tiempo de mi familia. Siempre hay personas que están culpando al pasado y es tiempo de caminar con Dios y cumplir la palabra que dice en Apocalipsis 2:15. Yo, el Señor, hago nueva todas las cosas en tu vida. A mí no me importa cómo fue tu pasado. No sé en el hogar que fuiste criado, si tu papá te abandonó, si tu mamá te abandonó. ¿Saben qué? Tenemos un Padre allá en los cielos que está diciendo, he cambiado tu vida y la voy a cambiar, porque caminar con Dios cambia todas las cosas. Caminar con Dios cambia todas las cosas, hermanos. ¿Cuántos dicen amén conmigo a esto? Y voy a ser rápido en esto. Punto número 2. La fe del que camina con Dios se ve en el tiempo. Repito eso, la fe del que camina con Dios se ve en el tiempo. Ay, no, pastor, es que yo tengo fe porque Dios me abrió esta puerta. No, esa fe es ocasional. Hermanos, caminar con Dios es una bendición. Yo sé que estamos en una lucha espiritual constantemente, pero caminar con Dios es Caminar con Dios es Estamos en lucha espiritual constantemente, hermanos, pero aquellos que llevan meses en la iglesia, otros por ahí llevan 3 o 4 años desde que empezamos la iglesia y nacimos en la iglesia, hermanos, y en ocasiones hemos querido abandonar la iglesia y olvidarnos de Dios. Hay una fe en desarrollo, porque la fe no se ve ocasionalmente, ni en un día, ni en un milagro. La fe se ve con el pasar del tiempo. Voy a repetir eso porque hay alguien que no me escuchó. La fe se ve con el pasar del tiempo. Con el pasar de los días me doy cuenta si alguien tiene fe o no tiene fe. Con el pasar de los días, porque la palabra de Dios nos enseña que por los frutos los vamos a conocer. No habla de que del momento, habla de los frutos. Y un fruto, cuando se planta una semilla, tarda en salir, tarda en crecer. Pero gloria a Dios por esa tardanza, porque en esa tardanza mi fe se ha ido creciendo, mi fe se ha ido alimentando. Y no ha sido una fe ocasional, no ha sido una fe de un momento. Ha perdurado por el tiempo la fe que han presentado mis padres a mi corazón. Y hoy la tengo como un estandarte. ¿Saben qué? Han pasado los años, van a seguir pasando los años, pero voy a seguir confiando en que Dios hace nueva todas las cosas, porque la fe se ve con el tiempo. Y escuche esto, hermanos, porque a nosotros, cuando estudiamos la historia de Enoc, vemos esto. Miren, usted ve caminando a Enoc con Dios. ¿Cuántos años dije recién? ¿Cuántos? 300. Repítalo y confúndase acá adentro y no allá afuera. ¿Cuántos? 300 años caminando Enoc con Dios. Y si a veces algunos llevan 3 meses en la iglesia y porque Dios no le contestó la oración, se van de la iglesia y se olvidan de Dios. Dígame, hermano, acá también aplaude y póngase contento acá también. ¿Saben qué? A veces la lucha es tan fuerte y llevamos 3 años en la casa del Señor y dejamos de asistir a la iglesia, dejamos de orar, dejamos de buscar a Dios, nos olvidamos de Dios en nuestras peticiones solamente porque pasamos 3 años, 4 años y no recibimos respuesta de Dios. ¿Saben cómo se ve la fe? Con el tiempo, porque Enoc caminó 300 años con Dios. Yo le digo siempre a mi esposa, quiero ser viejito, y esos viejitos que están ahí anotando todo, pero amando al Señor con todo mi corazón. Me puedo estar yendo de esta tierra, pero voy a seguir con la fe intacta, creyendo de que Dios va a seguir salvando vida, hermano. Porque la fe no se ve ocasionalmente. Diga, la fe no se ve ocasionalmente.
La fe no es momentánea. La fe es atemporal. Pasan los siglos, pasan los tiempos y la fe tiene que seguir viva. Enoc caminó 300 años. Con él caminó 300 años. Y eso me llama mucho la atención. ¿Cómo hagas que hacer 300? Yo a veces, mire y escucha algo, voy a contar algo que pasa en las reuniones de los pastores. Y es fuerte lo que voy a contar. Estoy en las reuniones de los pastores. Gracias a Dios hay muchos pastores jóvenes que se están adentrando en la tarea del pastorado. Pero hay muchos pastores que tienen 70, 80 años, 65 años. Y a mí me gusta sentarme con algunos y usted escucha testimonios, hermanos, que cuando, Abelito, porque ellos me conocen desde chico y me dicen, Abelito, mira, yo perdí mi hijo. Sirviendo al Señor, yo perdí mi hijo. Pero yo sé que mi hijo está en los brazos del Señor. Pastor, ¿y cuántos años tiene sirviendo al Señor? 30 años de pastorado. Porque la fe no se ve ocasionalmente, la fe se ve con el tiempo. ¿Saben qué? Escucho testimonios, perdí mi familia, perdí mi esposa sirviendo al Señor. Perdí mi trabajo sirviendo al Señor. Perdí cosas sirviendo al Señor. Y ¿saben qué? No solamente se trata de perder. ¿Saben de qué está hablando ellos? Pero mi amor ha crecido para con Dios. No sé cómo explicártelo, me dicen ellos. Pero el amor con Dios no ha menguado, al contrario, ha crecido. Porque la fe ha crecido dentro de sus corazones, hermanos. ¿Saben qué? ¿Cómo se ve la fe? Cuando pasan 3 o 4 años y no has visto respuesta del Señor y está diciendo, aunque vengo solo a la iglesia, en algún momento Dios me va a responder. Eso es fe. Pasan 10 años y no ves que Dios ha abierto esa puerta, pero seguís confiando en que Dios la puede abrir. ¿Saben qué es eso? Han pasado 15 años, pero me permanezco en las cosas del Señor. Eso es fe. Me bendiga o no me bendiga, yo sigo creyendo que Dios está conmigo. Me responda o no me responda, yo sé que Dios está escuchando mis oraciones. Hagas o no hagas el milagro, mi fe perdura con el pasar del tiempo. El apóstol Pablo lo ponía de esta manera. Él decía en 2 de Timoteo, cuando él estaba a punto de morir, él decía, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, pero por sobre todas las cosas he guardado la fe. Eso es lo que tiene que tener la iglesia en este tiempo, guardar la fe, porque la fe no se ve ocasionalmente. La fe no solamente se ve en la iglesia, no es solamente una expresión de que vengo los días domingo a la casa del Señor, no es una expresión de que voy a la célula y estoy ahí con los hermanos. No. La fe es una expresión de todos los días, a veces con altos y a veces con bajos, a veces por la cima y a veces por abajo. Pero ¿saben qué? La fe tiene que perdurar con el tiempo, sabiendo que llegando a la iglesia, yendo a la célula, orando, pidiendo al Señor, sigo confiando en Dios que en algún momento Él va a abrir la ventana de los cielos y va a derramar bendiciones sobre mi vida, sobre mi familia, hasta basta, sobre y abunde. Sigo creyendo, aunque no lo vea, sigo creyendo, porque la fe se ve con el tiempo, hermanos. Porque mi fe no es ocasional. Mi fe, hermanos, no depende de un milagro. Yo voy a seguir creyendo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y caminó Enoc con él 300 años. Hermanos, tenemos que ser esponjas para absorber este testimonio de que Enoc caminó 300 años. ¿Y saben qué le permitió eso? Que cuando se hablaba de Enoc, dice que la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11 es el segundo personaje que el escritor de Hebreos pone como ejemplo. En Hebreos capítulo 11 usted va a encontrar que primero habla de Abel, que es un ejemplo de la fe, y después habla por la fe Enoc, dice. Y él dice, por la fe, y cierro con esto para ya que usted tenga su tiempo. Por la fe, dice el escritor de Hebreos, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y yo me pregunto, ¿qué le pasó a Enoc? ¿Por qué Dios lo traspuso? ¿Por qué Dios lo cambió de lugar para que no viera muerte? ¿Qué está sucediendo ahí? Cuando uno estudia la Escritura, usted va a leer el libro de Judas. No el libro de Judas el Iscariote, el que después se ahorca. Judas es otro de los que escribe textos bíblicos. Y escuche esto, hermano. Porque cuando Judas escribe de Enoc, ¿sabe qué dice él? Y profetizó Enoc séptimo desde Adán, y vendrán sus santas decenas de millares de ángeles con el Señor.
Enoc, en el tiempo que estaba viviendo, escuche esto, en el tiempo que estaba viviendo eran los tiempos de Noé. De hecho, Noé es nieto de Enoc. ¿Me siguen con el hilo? ¿No? ¿Me siguen con el hilo, verdad? ¿Lo estoy explicando bien? Si usted no me entiende, lo entiende después. Después el video después. Y escuche esto. Porque Enoc está profetizando, está predicando, es un pregonero de justicia, tal como lo fue su hijo, su nieto Noé. Y escuche esto, porque en Judá usted va a leer la escritura que dice: y profetizó Enoc séptimo desde Alán, vendrá el Señor con sus santas decenas de millares de ángeles. ¿Saben qué está profetizando él? La segunda venida de Cristo. Y la segunda venida no es como la primera, que vino a salvar a los que se habían perdido, de esa escritura de Juan capítulo 3 verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa venida del Señor ya no es por misericordia, sino que viene con juicio. Lo que Enoc estaba predicando en el libro de Génesis era la segunda venida de Cristo. ¿Y saben qué pasaba allí? Lo querían matar porque predicaba juicio, no predicaba bendición como nosotros predicamos en el día de hoy. Predicaba juicio como lo predicó Jeremías, como lo predicaron tantos otros como Elías. Él estaba predicando juicio. Entonces la gente lo empezó a buscar para matarlo. ¿Por qué? Porque era en la época del tiempo de Noé, en donde todos estaban viviendo su vida conforme a lo que a ellos les parecía. Se daban hombres con hombres, mujeres con mujeres, estaban en una completa lascivia y glotonería. Lo dice el Señor después: en los últimos días será como en los días de Noé. Se estaban entrando en casamiento, estaban viviendo la vida como si nada pudiera acontecer. Entonces ese pecado, la palabra de Dios dice en Génesis 6 que ese pecado subió a las narices de Dios. O sea, Dios huele el pecado. En ese contexto, lo puse en el contexto porque en ese contexto estaba viviendo Enoc. Y eso habla, ¿saben qué? Del tercer punto: fidelidad. Digan conmigo, fidelidad. Porque en una sociedad que estaba Enoc horrenda y pecadora, era muy difícil distinguirse. Era muy difícil, hermano. No, al contrario. La distinción la hacía que una vida santa. Era una vida diferente. Porque Enoc estaba viviendo ¿cómo? Caminando con Dios. Mientras todos pecaban, ¿qué hacía él? Se mantenía puro. Mientras todos salían de fiesta, él se mantenía puro. Mientras todos estaban viviendo en su lascivia, él se mantenía puro. ¿Por qué? Porque una vida que camina con Dios es muy diferente a una vida que camina sin Dios. Mientras los otros se quejaban, él agradecía. Mientras los otros tenían maldición, él estaba bendecido. Yo no quiero ser parte de los que no agradecen y los que están malditos. Yo quiero ser parte de una generación que sabe agradecer a Dios y que sabe estar bendecidos con el poder y el Espíritu del Señor Jesucristo. Quiero ser fiel. Fidelidad a pesar del contexto en el que él estaba viviendo. ¿Cuántos años fue fiel Enoc? 300. Ajá, bien. ¿Vieron que aprendieron algo conmigo en el día de hoy? 300 años, hermanos. Cuestionémonos nuestra fe cuando estamos allí levantándonos y venimos el día sábado, venimos el día domingo a la iglesia o venimos el día miércoles a la oración. Hoy no tengo ganas de orar porque hay en la televisión y que hoy tengo la serie termina hoy en Netflix. Hermano, cuestiónese si esas cosas frívolas y apáticas están por encima de su fe. Porque no, en medio de una sociedad donde se dejaban llevar todos por el pecado, él dijo: no, yo me voy a mantener leal a mis principios y convicciones que Dios me ha dado. Habrá alguien leal y fiel que diga: oh, yo no voy a abandonar la iglesia, yo no voy a abandonar a Dios, yo no voy a dejar la oración por lo que la sociedad diga. Entonces, la fidelidad a Dios es señal de que hay una persona que está caminando con Dios. Pongámonos de pie en esta mañana. Dios te bendiga. Sé que este mensaje ha llenado tu vida, ha llegado a tu corazón. Así que quiero invitarte a que me dejes saber en la caja de comentarios cuál fue la parte del mensaje que más impactó tu vida. Sabemos que caminar con Dios es una bendición y que se demuestra a través de nuestros frutos, de nuestras características que damos día a día en nuestro caminar con el Señor.
Si sabes que este mensaje puede ser de bendición para algún familiar o conocido o alguien que esté necesitado de escuchar esta palabra fresca y ungida de parte de Dios, te invito a que lo puedas compartir. También quiero invitarte a que si no lo estás, te puedas suscribir a mi canal. Estamos a muy poco de poder cumplir con la meta de llegar a 1000 suscriptores. Así que te invito y te animo a que te puedas suscribir y activar la campanita en todas, para que así la plataforma, cada vez que yo esté subiendo una predicación, seas el primero o la primera en enterarte de todo lo que se hace en este canal. Dios te bendiga mucho. Déjame saber también de dónde nos estás siguiendo. Bendiciones.